de una sola capa, lo que sería simple, que puede ser de varias capas, lo que sería estratificado. Que entre ellas hay uniones de espacio vacío, uniones ocludens o uniones intermedias, y que obviamente la función principal de este tejido epitelial es primero proteger, absorber y en algunos casos hasta secretar, además de transportar sustancias de lado a lado, de arriba a afuera, hacia adentro, perdón, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ahora, estos espacios que nosotros vemos entre célula y célula realmente no son espacios vacíos como tal. Hay una sustancia amorfa, gelatinosa, ¿sí?, que está sintetizado por el tejido conectivo, que es el que llena esos espacios, que principalmente es la que se llamamos como la matriz intersticial o extersticial o intersticial, o recibe muchos nombres, que realmente es la sustancia amorfa o la sustancia fundamental. Esa sustancia, ¿qué características tiene? Pues servir, además de medio de transporte, de pegamento o de adherencia, que principalmente está dado por muchos proteoglicanos. Ahora, que no solamente es la única fibra que está compuesta el tejido conectivo, hay una fibra muy abundante, que es la fibra de colágeno, que básicamente el colágeno va desde el tipo 1, ya estamos por acá conectivo, desde el tipo 1 hasta el tipo 7 u 8, siendo para nosotros los más importantes tipo 1, que es esclera, y tipo 4, que es córnea. ¿Sí? Ahora, el tejido conectivo, además también, ¿qué son? Vasos sanguíneos, ¿cierto? Que como este tejido epitelial es avascular, pues estos vasos sanguíneos tienen la función de viajar de manera intermedia. De hecho, siempre hay una membrana que separa a este tejido epitelial del tejido conectivo, que son las membranas de transición, ¿cierto? O las membranas que también conocemos como membranas basal, que como su nombre lo dice, es la base que separa una estructura de la otra. ¿De quién? Al conectivo del epitelial. Luego, en la parte intermedia o adentro, está generalmente un tejido muscular que está generado por unas pequeñas estructuras que se llaman miofibrillas, que cuando se reúnen varias forman una fibrilla, y que cuando muchas fibrillas se reúnen forman una fibra muscular, y varias fibras musculares unidas pues forman lo que es el músculo. En esta parte interna, en la parte más interna de ese músculo está la sarcómera, ¿sí? Que la sarcómera es la unidad anatómica y funcional más pequeña que tiene el músculo. ¿Y eso cómo funciona? Pues realmente aquí todos, el sistema muscular está inervado. ¿Por qué? Por el sistema nervioso. ¿Por quién? Por una neurona, ¿cierto? Que la neurona hace sinapsis o hace contacto con el músculo. En la zona, ya estamos hablando de tejido nervioso, que es el último. El tejido nervioso entra en contacto con el músculo en una zona que la voy a pintar aquí redondita, que eso se llama placa neuromotora. Es decir, la zona donde se une nervio con músculo. ¿Qué pasa? Acá en esa placa neuromotora se libera por una acción involuntaria en algunos casos o voluntaria en muchos otros el principal neurotransmisor del cuerpo humano, que ¿cuál es? La acetilcolina. Entonces esa acetilcolina se libera acá en esa placa neuromotora por información que desde el punto de vista cerebral se da. Cuando se libera esa acetilcolina, entra a través de unos túbulos que hay en el músculo, que dirigen desde afuera hacia adentro ese neurotransmisor para llegar al centro o al corazón de ese músculo, que es la sarcómera, provocando que cuando la acetilcolina entra al interior, valga la redundancia, de este músculo, aumenta las concentraciones de calcio, ¿cierto? Cuando aumenta las concentraciones de calcio al interior del músculo, propiciado por el neurotransmisor que es la acetilcolina, este automáticamente estimula una proteína que yo sé que ustedes ya conocen, y ahorita la mencionaba Beatriz, que es la actina, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que estas miofibrillas o fibrillas se van reuniendo en grupos. ¿Cómo?
Pues yo tengo una fibrilla gruesa y alrededor, como en forma roseta, supongamos que aquí sigue da la vuelta, hay varias fibrillas delgadas. Y esto es lo que hace la apariencia de que los músculos se vean estriados, ¿cierto? Una placa blanca, una placa oscura, una placa blanca, una placa oscura. Esa placa blanca pues es de las fibras gruesas, mientras que esa placa oscura es de las fibras delgadas. Cuando al interior del músculo el calcio está elevado porque la acetilcolina lo disparó, entonces ¿qué hace? Esta actina provoca que estos músculos, estas fibrillas se deslicen. ¿Sobre quién? Sobre el filamento grueso, haciendo que la longitud de esa fibrilla disminuya. Entonces es como si de las fibrillas delgadas, por acción de la actina, se desplazan sobre la gruesa haciendo esto. Entonces, ¿qué hace con la longitud del músculo? Se acorta, se reduce. ¿Eso qué es? Contracción, ¿cierto? Entonces, ahí genera que se dé el proceso de contracción, ¿qué? Del músculo ciliar, del músculo extraocular, del bíceps, del tríceps, del cuádriceps, de cualquier músculo del cuerpo humano, sea de origen autónomo o sea de origen nervioso central. Acuérdense que hay músculos que son absolutamente involuntarios, que hacen su ejercicio de manera involuntaria, entre ellos el músculo ciliar, el del corazón, etc. Hay otros músculos, como los músculos esqueléticos, que sí son de carácter voluntario, que para yo hacer esta acción pues tengo que mandar la orden, ¿cierto? Ahora, si yo le mando la orden al cerebro de que ya quiero que este músculo se relaje, ¿qué pasa? Pues automáticamente se suspende la liberación de la acetilcolina, ya no entra acetilcolina al interior, venga la redundancia otra vez, pues como ya no está la acetilcolina en el interior, ¿qué pasa con el calcio? Disminuye las concentraciones del calcio. Cuando no hay calcio al interior del músculo, es decir, en la sarcómera, ¿qué sucede? Se activa la miosina. Actina, contrae, miosina, relaja. Entonces, ¿qué hace la miosina cuando está actuando? Hace que estas fibrillas delgadas vuelvan a su lugar donde estaban. Entonces ya otra vez las delgadas empiezan a quedar acá y el grueso queda libre de esas fibrillas. Entonces, ¿qué pasa con la longitud del músculo? Se estira. ¿Qué ocurrió ahí? Relajación, ¿cierto? Resulta que incluido el estrabismo, muchas de las alteraciones musculares se da por una mala información neuromotora, es decir, neurológico muscular. Por ejemplo, ¿qué pasa en la endotropia? Por ejemplo, ¿qué pasa en la exotropia? Erróneamente, la neurona sigue liberando acetilcolina. Entonces el recto interno sigue contraído y deja el músculo contraído y el ojo queda en endo. Si es del músculo recto lateral, pues el músculo queda contraído y deja el ojo en exo, ¿cierto? Por eso muchas de las terapias que se hacen para corrección de estrabismo es que con Botox, ¿cierto? ¿Y qué hacen con el Botox? Me aplican Botox acá en la placa neuromotora para que el Botox se me pare en toda la entrada de la acetilcolina a donde está el músculo. Entonces la acetilcolina se sigue liberando porque neurológicamente la información está errónea y ya no hay nada que hacer con eso, pero el Botox me impide la entrada de esa acetilcolina al interior del músculo, entonces ya no se va el proceso de contracción y el ojo relaja, ¿cierto? Pero todos sabemos que eso es un proceso netamente transitorio, porque después de que pase el efecto del Botox, pues vuelve otra vez el músculo a contraerse. Y ya después de esto pues está toda la fibra nerviosa, que es la encargada de darle vida a toda esta estructura para que haya movilidad, porque el músculo puede ser el encargado del movimiento, pero si no hay algo que me lo dispara, ¿quién? Pues la parte nerviosa, pues no va a haber el funcionamiento. Y solo en algunas partes pues hay un cambio de ese impulso eléctrico, que es físico, para que termine siendo algo nervioso, que es la fototransducción que ustedes vieron en neurofisiología, que es ese impulso de luz físico que me entra a la retina, se convierta en un impulso nervioso para que llegue al cerebro, que es la fototransducción. Es cambiarme esa excitación que me dio a nivel de retina por un fotón que se estimuló para que termine siendo un estímulo nervioso que en la retina me permita en el cerebro interpretar esa imagen y poder ver lo que vemos, ¿cierto? Entonces digamos que a grosso modo y desde el punto de vista resumido,
es lo más importante que tenemos que ver de los tejidos. Ahora, ¿qué pasa? En todas las patologías que vamos a ver en el segmento anterior, incluidas del polo posterior que ustedes van a ver en el otro semestre, pues están los tejidos comprometidos, que finalmente para que haya patología, pues tiene que haber una estructura afectada, ¿cierto? Y en todas, como lo mencionaron ahí algunos de sus compañeros y muchas más que faltaron, pues todas, ¿quiénes son las que están comprometidos? Los tejidos conectivos. Entonces, ¿por qué a mí me gusta siempre arrancar con esta introducción cuando hablamos de patología, cualquiera sea el escenario, cualquiera sea la zona que estamos hablando? Porque yo les decía hace como 15 días, puede que yo no tenga ni idea de qué patología estoy cuando está mi paciente al frente sentado en la lámpara de hendidura. Yo estoy viendo un ojo rojo intenso, una secreción que al principio yo no sé qué es lo que hay. Pero si yo conozco lo que es normal y lo que no es, para mí va a ser más fácil. Porque cuando yo empiezo a identificar cuáles son las estructuras que están afectadas o cuáles son los tejidos que están afectados, pues ya me va quedando más fácil el descartar. Y de hecho, por eso para llegar a diagnóstico siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Y qué es el diagnóstico diferencial? Empezar a descartar patologías que se parecen, pero que tienen factores diferenciales, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, esta no puede ser porque esta patología cursaría con esto y esto y esto y el paciente no lo tiene. Esta patología no puede ser porque a pesar de que se parezca, tendría que tener esto y esto y esto y el paciente no lo tiene. Y la que me queda es esta, entonces la patología que el paciente más probablemente tenga es esta, y ahí está mi impresión diagnóstica, ¿cierto? Entonces esa es la idea desde el punto de vista, digamos, de la lógica y de la dinámica pedagógica que deberíamos de empezar a tener para que se hagan una idea. Por eso la infografía debe constituirse para ustedes un material de apoyo, de recurso, para estar constantemente consultando hasta que ya eso se interiorice, ¿cierto? Porque pues aparentemente eso se ve tan complejo, pero cuando uno empieza a hablar y a repetir, ya se nos va volviendo mucho más fácil. Claro, el tejido epitelial tiene funciones de protección, absorción, secreción, se divide en varias cosas. Bueno, claro, porque tiene de acuerdo a la forma de las células, de acuerdo al número de capas o de acuerdo a la especialización de la superficie. El tejido conectivo, pues conecta, claro. Bueno, y otra cosa importante. Resulta que a partir de la 5ª semana de gestación, es decir, más o menos mes larguito, casi mes y medio, cuando la mamá está en embarazo, se forma lo que yo creo que ustedes conocen, que es el tubo neural. ¿Cierto? Que este tubo neural no es otra cosa que tejido, que en la parte interna está por endodermo, en la parte medial por el mesodermo y por la parte externa ectodermo. El ectodermo le da origen al epitelio, el mesodermo le da origen al tejido conectivo y muscular, y también el endodermo le da origen al tejido conectivo, muscular y nervioso, ¿cierto? Por eso es tan importante que a partir de la 5ª semana no hayan procesos, o antes incluso de la 5ª semana no hayan procesos infecciosos en la madre, ¿sí? No hayan traumas en la madre o no hayan ingestas de alcohol o cualquier otro tipo de sustancias psicoactivas en la madre, porque puede alterar esto. Además, porque a partir de la 5ª semana, cuando eso se estructura, se forma otro aquí, incluso aquí, que no sé si lo han visto o lo han escuchado, que son las vesículas ópticas, que es lo que va a hacer el ojo. También la importancia que tiene el ojo para el cuerpo, para los seres humanos, que cuando se está formando todo este tejido se empiezan a formar esas impaginaciones que después, ya en una etapa ya más avanzada, eso va a terminar siendo el globo ocular con todo lo que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Y por qué se forma esto? Porque acuérdense que los ojos, y por muy romántico que suene, es la parte más externa que tiene el cerebro. Es que el cerebro es como si tuviera una continuación y una extensión hacia el exterior, ¿cierto? Entonces cuando nosotros estamos viendo la retina, estamos viendo prácticamente parte del cerebro, ¿cierto? Es lo más visible de lo que hay adentro que se pueda obviamente ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero y qué pretendo, muchachos? Que a partir de esas infografías ustedes la apropien y lo dominen, ¿cierto? Porque eso no es simplemente para salir acá, porque por ello les dije, y creo que salvo pues en casos extremadamente necesarios, se va a hacer algún tipo de actividad tipo exposición,
porque la exposición no es útil para nada. O sea, yo lo que no quería era que ustedes vengan ectodermo, epitelio, leerlo no, porque ahí ya estábamos, en las presentaciones la tienen, en las diapositivas la tienen. Es para que esto, desde una estrategia o desde una herramienta visual, gráfica, ustedes empiecen a interiorizar esto, que además esto no es nuevo, porque es que esto lo ve uno hasta en el colegio, ¿sí? Los tejidos lo ven en el colegio, probablemente no con la profundidad, o por lo menos no especificando en la parte ocular, porque pues cuando estábamos en el colegio seguramente muy pocos, habrán casos excepcionales, pero muy pocos sabíamos o pensábamos que íbamos a terminar en esto, ¿cierto? Pensábamos, algunos. Probablemente otros sí, desde pequeñito ya tenían la idea mentalizada que iban a ser optómetros. Pero cuando ven eso, pues no, lo hablan en modo general. Y es tan general que esto que yo les estoy mencionando aquí es tan amplio que esto solo daría para 2 semestres y hasta más de solo clase, ¿cierto? Porque esto es muy, muy amplio. Pero pues obviamente nosotros necesitamos las generalidades y sobre todo enfocarlo en lo que va a ser práctico para nosotros. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Por ejemplo, las personas cuando tienen queratocono, ¿el queratocono solamente está relacionado con los astigmatismos o con algún otro defecto refractivo? Sí, o sea, un queratocono básicamente puede ser causal y puede ser responsable de... Vamos a ver rápidamente, terminemos esta parte aquí, que fue lo que vimos, porque mañana vamos a seguir con esto. Pero para que aprovechemos estos 10 minuticos que tenemos. Esto es para responderle a Milena. El queratocono, sí, claro, el queratocono afecta el tejido conectivo, que es la córnea, como ya lo han dicho sus compañeros, pero como efecto de esa alteración hay como resultado un astigmatismo residual que casi siempre está de carácter oblicuo, 1, y 2, asociado a la miopía. Pues porque todos saben que el queratocono no es otra cosa que si yo tengo una cara anterior de mi córnea, una cara posterior de la córnea, donde el ápex corneal es el más delgado, pues normalmente estas son 500 micras. Cuando yo tengo un queratocono es un adelgazamiento de ese espesor al punto de que casi cara posterior y cara anterior entran en contacto. Entonces cuando hay un adelgazamiento no hay una estructura que me genere resistencia ¿a qué? Pues a un humor acuoso que me está haciendo fuerza en esa pared. Entonces, ¿dónde va a empezar a adelantarse esa córnea? Pues donde está delgada. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esto. Que donde está delgado se empieza a ir hacia adelante, ¿cierto? Pero es muy puntual porque la zona de adelgazamiento es puntual. Generalmente, ¿dónde? Ínfero-nasal. En la zona nasal, en la parte inferior, puntual. Entonces, ¿qué pasa esto? Que cuando yo tengo una afectación por tracción, ya mirando esto de frente, si esta es la córnea del paciente, esta es la nariz del paciente y esta es la afectación por tracción, aquí me va a generar que cuando yo haga retinoscopía y pase con mi banda por la zona que está acá, esta banda se vaya a abrir, que son las famosas bandas o sombras en tijera, que se van a abrir, ¿por qué? Porque está pasando por una zona donde está completamente distorsionado. Entonces eso me va a generar que los meridianos principales de la córnea no sean regulares, es decir, que no hayan los 90 grados entre sí, como normalmente debería haber, sino que sean irregulares, que sean menor a 90 grados. ¿Por qué en retinoscopía las dos meridianos nunca se tocan? Pues porque cuando yo paso con mi banda vertical, evaluando el horizontal, ¿cierto? Y cuando paso con mi banda vertical del retino, evaluando el vertical, nunca entran en contacto uno con el otro. Mientras que cuando yo tengo un astigmatismo irregular como en este caso, cuando yo pase con mi banda de retinoscopio por acá, ¿qué va a pasar? Se van a encontrar los dos con la misma banda. Entonces aquí se me van a abrir las sombras, generando las famosas sombras en tijera, ¿cierto? Que como está asociado a una curvatura pronunciada, pues va a provocar un astigmatismo generalmente miópico, compuesto oblicuo. Porque una de las características que tiene el queratocono es que los astigmatismos son por encima de 30 grados, 35, 40, 45, incluso en sus fases iniciales, porque el queratocono tiene hasta 4 estadios, ¿cierto? Entonces en sus fases iniciales. Entonces por eso se asocia a eso, ¿cierto? Y pues obviamente ya entre más vaya avanzando, pues más problemas va a haber. ¿Cuáles? Por ejemplo, que el humor acuoso empieza a entrarse acá, a generar unas burbujas, que se llaman los hidros, que es lo que genera la opacidad en la cámara anterior, porque esas burbujas, que es agua, rompen las fibras de colágeno
y hacen que se pierda la transparencia. Entonces cuando ya eso pasa, ahí el paciente ya se va para trasplante corneal. Una pregunta, entre mayor sea el keratocono, más riesgo hay de que con el enfoque pueda romper la córnea, ¿o no? Es muy difícil que una córnea se rompa en un queratocono porque eso no va a pasar. Lo que sí va a empeorar la situación, ¿sí? Va a empeorar. Sí, obviamente el frote, de hecho, hace mucho tiempo, se nos fue el tiempo ya en esto, hace mucho tiempo, pero bueno, eso hace parte incluso de lo que vamos a ver. El queratocono, en la etiología se hablaba que no tenía causa aparente, es decir, que a un paciente le daban queratocono sin una causa. Pero ya hoy por hoy todos sabemos y hablamos de que el queratocono, la principal causa es la alergia ocular. Y la alergia ocular, ¿por qué? Pues por el frote. Si yo me froto todo el tiempo, pues genera un adelgazamiento, pero ese adelgazamiento no se da en todas las edades. Si usted tiene 24 años o más y no le ha dado queratocono, ya no le va a dar. Porque el queratocono hasta los 24 años puede presentarse, pasar de un queratocono incipiente a un queratocono de 4, nivel 4, pero si usted tiene 24 o 25, no. ¿Por qué? Pues por la madurez. Acuérdense que la córnea tiene etapas de maduración, y esto pues vuelve a tocar un tema que de pronto alguna vez, pero creo que en segundo hablamos, que ustedes han escuchado y saben. Cuando un paciente quiere hacerse cirugía refractiva, ¿qué le dicen? Espere que tenga 23 o 24 años, que antes no se puede operar. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad en la fórmula, derivado de ¿qué? De muchos cambios en la curvatura corneal. Y esa curvatura corneal, ¿por qué se presenta? O esa variabilidad, ¿por qué se presenta? Es porque la córnea es inmadura. La córnea es un tejido que va madurando con el tiempo. Alcanza su cumbre o su punto máximo de madurez entre los 21, 23, 24 años. De ahí para allá queda la córnea como va a ser en toda la vida. Entonces, si yo a los 24 años no desarrollé queratocono, así ya usted se proteína adelante todo el tiempo, ¿no? Se va a provocar otras alteraciones, astigmatismos residuales, cambios en la fórmula, pero un queratocono como tal, no. ¿Cierto? Como tal, no. Entonces, ahí es obviamente el frote. Si yo tengo queratocono, el frote lo que puede hacer es empeorar el grado. O sea, usted pasar de un grado 1 a un grado 4 rápidamente. Y ojo, el grado 4 sí requiere trasplante corneal. Entre grado 2 y grado 3 uno puede hacer con anillos intracorneales, con linking, etc. Pero ya cuando ya está un grado 4, que es una perforación, lo que es un leucoma total y permanente inminente, pues ya la única opción es un trasplante penetrante, es decir, un trasplante total. Este trasplante es de dos tipos: lamelar, que solo se trasplanta epitelio y parte del estrógeno, y penetrante, que se trasplanta todo el botón, todo, que es un trasplante con techo abierto, como se llama en cirugía, que es el paciente con el ojo expuesto porque se corta en cuestión de segundos mientras se pone el tejido del donante muerto. Entonces, la mayor, el pico de riesgo a veces de antes, En la adolescencia, en la etapa infantil hasta la adolescencia, es donde el más riesgo porque avanza más rápido. Ya después de los 21, 22, si usted tiene queratocono 1 o 2, probablemente ya llega a los 22, no va a avanzar de ahí. Pero si a usted le detectan a los 16, 17 años un queratocono grado 1, hay muchas posibilidades que llegue a ser queratocono grado 4. Muchas. Con toda la complicación que eso tiene, ¿no? Por eso es tan importante decirle, sobre todo a los pacientes pediátricos, no se froten los ojos. Pero más importante que eso es tratar las alergias. Y con esto termino. Las alergias no se curan, las alergias se controlan, ¿cierto? Porque usted nunca va a encontrar un paciente que se cure de una conjuntivitis alérgica. ¿Por qué? Porque además primero tendríamos que encontrar exactamente la causa, ¿cierto? Y las causas pueden ser miles. Aún incluso haciéndole todo el estudio por alergólogo, a veces es difícil encontrar específicamente cuál es la causa. Y si no lo encuentra, pues peor. Entonces se le va al paciente todo el tiempo con la alergia, hay que controlarlo para que los signos y los síntomas desaparezcan. ¿Sí? La piquiña, el ardor, el prurito, el escozor, las papilas, ¿sí? El enrojecimiento y pues con ello también el adelgazamiento corneal. Bueno muchachos, nos vemos mañana.